Un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Europa y en cualquier parte del mundo. Y también a los salvadoreños y salvadoreñas de nuestro país. Para todos ellos, un fuerte abrazo. Este día vamos a presentar 2 libros. Uno es el de Mireya de Bolan, una médica que escribe un libro que se llama Rerum, Memorias de un internado. Mireya se refiere aquí a su internado como parte del plan de estudios para graduarse de médico en Sonsonate, en el hospital Jorge Mazzini. Las páginas contienen la experiencia de vida en el equipo de estudiantes, en relación con la comunidad, en relación con las autoridades. Y todo eso es parte del estudio, porque el aprendizaje, como nos lo cuenta Mireya, no se refiere nada más a las líneas de los libros, sino a las líneas de la vida, que son como las líneas de las manos. Se aprende en este libro de Mireya. Felicitaciones, Mireya. El otro se llama Historias y Memorias, que es un trabajo de Félix Ulloa. Aquí se refiere a sus experiencias en la lucha durante la guerra civil, los años de guerra civil, sus estudios, su exilio, su relación con su organización política, con su familia y sus amigos. En sus líneas está expresada una experiencia de todo el país durante la guerra civil. Es útil leer este trabajo de Félix. En febrero 1 de 1932 fueron fusilados Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata. Esto corresponde a los acontecimientos de ese año, que produjo un levantamiento campesino, sobre todo en la zona occidental del país, y una gran matanza histórica, un hecho que tuvo y tiene consecuencias en el pensamiento político de nuestro país. El 4 de febrero de 1992 se levanta en Caracas Hugo Chávez contra el neoliberalismo de Carlos Andrés Pérez. Ese levantamiento fracasó, Chávez y sus compañeros fueron capturados. Pero ese fue el principio de una larga lucha. El 24 de febrero de 1885 empieza lo que se llama Guerra de Independencia en Cuba, que terminaría a finales de ese siglo. En el mes de mayo, muere José Martí y se conmemora su muerte en 2 ríos. Este día vamos a hablar de una serie de elementos coyunturales en el país. Lo primero se refiere a la pandemia. Lo segundo a la crisis del país. Y finalmente a la campaña electoral. La pandemia es un acontecimiento que en su raíz es el biológico. Es la naturaleza actuando. Pero el desastre es social. Se afirma que la naturaleza no produce desastres. La naturaleza simplemente funciona. Y los virus son parte de la naturaleza, como las bacterias y los hongos. Pero depende de la forma en que la sociedad esté preparada o no para que el desastre se configure. La pandemia es planetaria.
Han habido otras pandemias que han producido mayor cantidad de muertos. Pero ocurre que esta pandemia ha quebrado la vida social y la vida psicológica de las personas. La vida social, porque una de las medidas fundamentales es lo que se llama distancia social. La reducción de la vida social normal, reuniones, asambleas, congregaciones de todo tipo. Y esto funciona en contra de la naturaleza de todas las personas y crea una dificultad para efecto de la comunicación esencial que debe haber entre las personas, que se necesita entre las personas. Un teléfono celular que es tecnología no te comunica. Un teléfono celular te contacta apenas. La comunicación es un fenómeno mucho más complejo, más fundamental, más esencial, que supone una relación de doble vía, supone una horizontalidad y niega toda manipulación. Estos son los tres componentes de la comunicación. Y esto se ha suspendido en este momento. Pero también se ha suspendido, en el caso de los niños y las niñas, el juego. Hoy no se puede jugar. Y ocurre que el juego es un factor fundamental para el aprendizaje. El niño aprende jugando. Conoce las reglas jugando. Y el juego establece la posibilidad de contacto y comunicación con los otros niños. Es el aprendizaje de la convivencia desarrollada a través del juego. Si los niños no juegan, hay un corte en su proceso de formación humana. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Luego vienen los adolescentes, que también necesitan incorporarse a la vida social para el conocimiento de las otras personas, de las cualidades, las debilidades de las otras personas, para conocer el mundo del amigo o el mundo del enemigo, de lo conveniente y de lo no conveniente. Eso también está cortado. Y se ha pasado casi en bloque al mundo digital. La educación es digital. El trabajo digital, es cierto, es el uso de la tecnología que está a la mano. Pero la educación sufre cuando no hay el contacto directo entre el que enseña y el que aprende. Porque en todo caso, el que enseña también aprende. Y el que aprende también enseña. Esto es el mecanismo más sabio de la educación presencial, en donde el profesor mira, escucha a su alumno. Y el alumno mira, escucha a su profesor. Y se comunican. La educación digital rompe esta lógica y causa daño. Por supuesto, que es el recurso que hoy se tiene. Y por supuesto que hay que usarlo. Ahora, en este mundo aparece la vacuna, que es hoy por hoy una salida, la más segura de todas, la vacuna. Estamos viendo cómo se desata la lucha en torno a la vacuna entre un uso humano
de la ciencia y la tecnología que hay en la vacuna y un uso mercantil de la misma. Las empresas europeas y estadounidenses tienen un uso mercantil de la tecnología. E incluso la Unión Europea, que es mercado, que es comercio, que es mercancía, tiene hoy conflicto con las empresas como AstraZeneca, Pfizer, por los problemas de la producción y los problemas de la distribución. Hay un problema de contrato. Por eso es que en ese mundo la vacuna rusa, con más del 90% de eficiencia, sin problema de transporte y sin problema de refrigeración, se puede guardar en un refrigerador, se abre paso. Y está siendo considerada el avance científico más importante de Rusia después de la Unión Soviética. Son dos lógicas en el terreno de la vacuna: o el uso humanitario o el uso mercantil. ¿En qué carril se va a situar El Salvador? ¿Qué vacuna vamos a usar? ¿Qué vamos a comprar? Cuba es el único país en el continente que tiene capacidad científica para producir su vacuna. Son 11 millones de cubanos. Todos van a ser vacunados. Todos. Y luego esa vacuna va a poder servir para los pueblos de América Latina. Rendimos un homenaje a los científicos cubanos y a la ciencia de Cuba. Es un ejemplo. Ni países grandes y fuertes de América Latina tienen capacidad para producir vacunas. Este es otro aspecto, que es un campanazo para nosotros. Cuánta ciencia y cuánta tecnología tenemos nosotros. Y cuánto trabajo se está haciendo en ese terreno. Luego viene el tema de la crisis. Es cierto, en el planeta hay una crisis. Pero no es la pandemia la que la ha producido. Posiblemente la pandemia ha exacerbado esa crisis que ya existía. Es la crisis del capitalismo, la crisis del mercado, que aumenta exponencialmente su producción, pero no aumenta en el mismo ritmo y en la misma manera al consumidor. Ese mercado que necesita consumidores no los tiene. Sepamos de una vez que el consumidor es muy diferente al comprador. El consumidor es aquel o aquella que adquiere lo que desea, aunque no lo necesite. Y el comprador es aquel o aquella que adquiere lo que necesita. Esta es una diferencia de fondo. El mercado capitalista necesita consumidores. Es decir, necesita gente que compre lo que no necesita, pero que lo compre. Mira el problema. El consumidor pierde humanidad. Porque entonces las cosas que adquiere le dan valor a la persona. No es la persona la que le da valor a las cosas a partir del valor de uso de esas cosas. Es decir, de la forma en que esas cosas resuelven las necesidades de las personas, que este es el valor de uso. En el consumismo no, son las cosas las que le dan valor a las personas. Y vos sos valioso si tenés el último celular de la última moda. Este es un problema que expresa la crisis del capitalismo. No aumentan los consumidores. Y el neoliberalismo, al aumentar la pobreza y al aumentar la riqueza, concentra la riqueza y expande la pobreza. Esta es una lógica que resulta fatal. Porque si yo soy pobre, compro menos.
Una gran cantidad de poderosas empresas han quebrado. Y los dueños de grandes capitales y del mercado, los que emergen de esta crisis, son las empresas digitales. 5 grandes empresas digitales son las dueñas de las mayores ganancias. Y eso no es una buena noticia. Es una noticia perturbadora. Y finalmente, la campaña electoral. A través de nuestra historia, todas las campañas electorales son violentas. ¿Y por qué es así? Porque la campaña electoral disfraza las intenciones, presenta la lucha y el conflicto como un juego de ofertas y demandas. En realidad, lo que se juega en una campaña electoral es el poder, más allá de los candidatos y de las candidaturas. El corazón de una campaña electoral son los partidos políticos. Pero la presa que todos los partidos políticos buscan capturar es el ser humano. Pero el ser humano convertido en cliente electoral. A ese cliente electoral hay que atraparlo. Y para eso ha funcionado históricamente los diarios, la radio y la televisión. El Estado es el que necesita que la gente vote. ¿Y para qué? Porque el voto de la gente es lo que permite remozar los aparatos del Estado. Remozar la Asamblea, remozar la Corte, la Fiscalía y todos los aparatos. El momento en que la gente decida no votar, se derrumba el aparato del Estado. Hoy hay una campaña especialísima. Una campaña electoral en donde los partidos políticos se derrumban. Y los candidatos, que siempre hay, hacen todo para ocultar el partido del que son miembros y de los que son candidatos. Miren qué circunstancias. Miren qué circunstancias. Una campaña electoral donde no hay programa ni plan de gobiernos. En donde no hay discusión política. Pero hay un juego intenso de acusaciones y contraacusaciones relacionadas no a los problemas reales de la gente, sino al funcionamiento del aparato del Estado. En ningún momento, como hoy, la estructura del aparato del Estado había mostrado sus viseras al aire. Las deficiencias, las debilidades de la fisiología del aparato del Estado. Todo eso hoy está en las alambradas de los caminos y de los caseríos. Por eso es una campaña electoral de las más importantes. De las más importantes. En donde se juegan la vida los partidos. Se juegan la vida los partidos políticos. Pero también el aparato del Estado. Los últimos acontecimientos donde murieron 2 militantes del partido FMLN debe ser investigado, debe ser aclarado y deben deducirse responsabilidades. El gobierno debe estar a la cabeza de todo eso. No puede quedar así, no debe quedar así. Y no se trata de que se piense que las campañas electorales es un vuelo raudo de palomas blancas. No. Una campaña electoral es un teatro de lucha, un área de confrontación. Pero sin muertes. De eso se trata. Un abrazo para todos y para todas. Cuídense mucho.